¿Cuál es el peor escándalo en la historia del deporte? Finalmente, se descubrió que el equipo paralímpico español de baloncesto en 2000 no tenía jugadores discapacitados. Más tarde, Consejo Internacional de Reporting Integrado descubrió que casi todos los países estaban haciendo trampa al usar personas sin discapacidades en los equipos. Recuerdo haber leído un artículo hace un tiempo sobre cómo los jugadores discapacitados se cortaban las piernas donde no podían sentir la descarga de adrenalina. Fue un gran escándalo de trampas. Maldito Panamá Lewis, ¿por qué no he visto su nombre aquí todavía? Uno de los cabrones más cabrones del boxeo, en una era dominada por cabrones. Esta es su peor historia. Billy Collins fue un boxeador que mostró una promesa increíble. Un comer prometedor para el boxeo y estaba claramente en camino a ser profesional. Tenía marca de 14-0 cuando tuvo un combate contra Luis Resto. Un boxeador menos conocido que no estaba al nivel de Collins. Estaba claro para todos que Collins iba a ganar. Entra Panamá Lewis. Panamá Lewis estaba en la esquina de Luis. Se sabía que Panamá Lewis era un entrenador sucio. A menudo lo atrapaban poniendo cocaína en el agua de sus luchadores para que pudieran hacer zoom entre rondas. Resto salió duro y dominó durante 10 asaltos. Era increíble lo bien que estaba peleando y cuánto daño le había hecho a Billy Collins. Fue un disgusto para las edades. Después de la pelea, Billy Collins se acerca a Resto y le ofrece un apretón de manos de felicitación. En ese momento supo que algo andaba mal e inmediatamente alertó al árbitro. Panamá Lewis no solo quitó el acolchado de los guantes de boxeo, sino que envolvió las manos de Resto en yeso de París. Era esencialmente boxeo de cemento. Resto niega saberlo. ¿En serio? Pero está claro que Panamá Lewis estaba detrás. Dejó a Collins permanentemente dañado y lo eliminó del deporte. Se deprimió y tuvo tendencias suicidas. Y finalmente murió en un accidente automovilístico que se cree que fue un suicidio. El daño fue tan grave que Resto estuvo en prisión por el asalto. La peor parte de la historia fue que mientras Luis Resto fue excluido legítimamente del boxeo, Panamá Lewis continuó bien su carrera en el mundo del boxeo. Probablemente el escándalo de corrupción de la FIFA, donde varios funcionarios de alto rango de la asociación fueron arrestados y acusados de corrupción, soborno y lavado de dinero. ¿Tim Donaghy arreglando partidos de baloncesto como árbitro? No sé sobre eso. Fue grande, pero lo más impactante para mí fue que salió y dijo que la NBA arregla los juegos semana tras semana usando a los árbitros para objetar las cosas que lastiman o ayudan a ciertos equipos. La NBA puede obtener cualquier resultado que quiera, legalmente, en la cancha. El hecho de que esto no explotó y destruyó absolutamente la jerarquía de la NBA significa que el pequeño Timmy que apuesta por ellos no es tan grande. Cuando reveló algo aún más grande y fue ignorado en su mayoría. FIFA, la organización en su conjunto, es básicamente crimen organizado a través del deporte. Las democracias occidentales tienen sus ligas deportivas. Las dictaduras déspotas corruptas tienen FIFA. Ese doctor del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, te hace preguntarte qué tan frecuente es realmente ese tipo de cosas. ¿Fue solo una ocurrencia rara o fue indicativo de algo sistémico? Sistémico. Bella Caroli se acercó a mis padres para que mi hermana se uniera a su gimnasio porque hubo un tiempo en el que mi hermana fumaba a la mayoría de las otras gimnastas en Texas, incluidas las futuras atletas olímpicas de Bella. Mi mamá pasó un verano entero leyendo todo lo que pudo sobre Caroli y sus métodos de entrenamiento. El libro, Little Girls in Pretty Boxes, que es el único título que recuerdo. Y también cualquier relato de gimnastas sobre el entrenamiento en general. Al final, decidieron no dejar que mi hermana entrena con él. Pero la decisión de mi mamá se redujo a algunos puntos. 1. Caroli requeriría que sus atletas dejen la escuela pública y vayan a una escuela privada. 2. Mi hermana ya estaba golpeando a los alumnos de Caroli, así que mi mamá pensó que tal vez ya tenía un mejor entrenador. Nota al margen, mi hermana fue a un gimnasio llamado Bannon's y su entrenador eventualmente descubriría y sería el entrenador principal de Simone Biles. Así que el punto de mi madre de que tal vez ya tenía un mejor entrenador quedó demostrado. 3. Decidió que el entrenamiento de las atletas femeninas, en general, estaba plagado de abusos.
Y mi mamá pensó que si alguna vez hay una industria, etcétera, que está plagada de abuso físico y psicológico, es prácticamente un hecho que el abuso sexual también abunda, pero sospecho que se trata principalmente de entrenadores y no de médicos de equipo. Pero supongo que esto sucede en el patinaje artístico, el atletismo, etc. Todo el mundo hablando de Nancy y Tonya en el mundo del patinaje artístico y sí. Eso fue un gran escándalo, con un gran 30x30. Pero, en 2002, en Salt Lake, los jueces eran tan corruptos durante los eventos de danza sobre hielo y parejas, muchos tratos entre bastidores, que todo el sistema de jueces del deporte del patinaje artístico fue revisado y cambiado. Sí, a los canadienses les robaron la medalla de oro. El equipo Renault forzó un accidente deliberado de uno de sus pilotos, Nelson Piquet Jr., en la Fórmula 1 para dar ventaja al otro piloto, Fernando Alonso, y ayudarlo a ganar. Lo que terminó con la descalificación del equipo y la posterior suspensión de por vida de Flavio Briatore, el director gerente del equipo en ese momento. Medias negras. Ciertamente es esto. Para aquellos que no saben, los mafiosos arreglaron la Serie Mundial de 1919 al sobornar a los jugadores de los Medias Blancas de Chicago para lanzar juegos. Sules, Joe Jackson, uno de los jugadores acusados de aceptar sobornos, habría sido un miembro seguro del Salón de la Fama si no hubiera sido expulsado del béisbol de por vida. Eso llevó a que durante 100 años el béisbol se desvinculara de la industria del juego y tomara medidas enérgicas contra los jugadores que cruzaban la línea. Pete Rose, el más famoso. Eso ha cambiado desde entonces. Es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos otro escándalo de los Black Sox. Rae Carruth contrató a alguien para matar a la madre embarazada de su hijo. Ella muere, el hijo sobrevive milagrosamente con discapacidades significativas. Lance. Lance recibió un trato injusto. ¿Estaba haciendo trampa según la regla? Definitivamente. ¿Le dio alguna ventaja? Probablemente no, porque casi todos los demás ciclistas también se dopaban. Recuerdo que lo investigué durante uno de los años Lance en el Tour de Francia y si tuvieras que abandonar la meta de todos los demás ciclistas que alguna vez fueron encontrados a través de pruebas o investigaciones para estar dopando, tendrías que haber acudido al tipo que llegó en el 22. Y la cosa es, ¿ese tipo 22? Ni siquiera estamos 100% seguros de que esté limpio. Simplemente no tiene una prueba positiva ni ha sido objeto de una investigación. Pero no es probable que lo investiguen si más del 10% del paquete termina antes que usted. Sin ningún orden en particular, el escándalo de los Medias Negras de 1919. Rosie Ruiz ganando fraudulentamente el maratón de Boston. El escándalo del afeitado de puntas del Boston College. El dopaje sanguíneo de Lance Armstrong. El esposo de Tonya Harding atacando a Nancy Kerrigan. El escándalo de los esteroides de la MLB. Lo gracioso de Tonya es que no lo necesitaba. Se habría clasificado para los Juegos Olímpicos de todos modos suponiendo que Nancy hubiera ganado. Adam Banks fue sacado de los Hawks y colocado en el equipo del Distrito 5 a mitad de temporada. Es hockey pee-wee. Debería haber podido terminar la temporada donde comenzó. ¿Cómo es posible que nadie haya mencionado los asesinatos de baloncesto de Baylor? Un compañero de equipo asesinó al otro. Y la investigación que siguió al asesinato arrojó una plétora de NCAA y violaciones legales directas que probablemente contribuyeron a toda la situación. El partido de la Copa del Mundo de 2002 Italia vs Corea del Sur con el árbitro Byron Moreno arreglando descaradamente el partido a favor de Corea del Sur. Algunos años después, Byron Moreno fue arrestado y condenado por tráfico de drogas y cumplió condena en prisión. Italia era uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo ese año y todos los que vieron ese partido sabían lo que estaba haciendo ese árbitro corrupto. Los italianos ganaron la siguiente Copa del Mundo en 2006. El partido contra España fue mucho peor en mi opinión. En 1998, Undertaker arrojó a Mankind desde lo alto de Hell in a Cell, donde cayó 16 pies a través de la mesa de locutores. ¡Va, Dios! Un hombre fue partido por la mitad ese día. Esa parte estaba planeada. La humanidad quería ser expulsada de la celda. Sin embargo,
Que el techo de la jaula se rompiera en el otro lanzamiento no lo fue. O eso es lo que Vince et al nos quieren hacer creer. Personalmente, creo que hubo algunos apretones de manos en la trastienda. No veas a Michelle Smith en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Llegó de la nada para ganar 3 oros y un bronce para Irlanda. Y para un país que se enorgullece de su deportividad y sus logros por encima de nuestra inversión en estos deportes. Aquí fue un gran escándalo. Se sospechó y solo después de que ella manipuló las muestras fue despojada de sus ganancias. El equipo de baloncesto de Estados Unidos pierde ante la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de 1972. El resultado del juego todavía se disputa hasta el día de hoy. Globalmente, la Copa del Mundo termina en Qatar. Dopaje ruso sistemático. Hace unos 5 a 10 años en la NFL, Liga Nacional de Fútbol, un corredor de los Tennessee Titans corrió el balón de 3 a 7 yardas y fue tacleado correctamente. Los árbitros en ese momento no vieron que fuera claramente placado. El corredor, RB, después de ser placado de manera justa decidió seguir corriendo ya que estaba muy cerca si su rodilla golpeaba el suelo. Sin la cámara lenta, no tendríamos idea de si está activo o no. De todos modos, el RB corre hasta la zona de anotación y anota un touchdown. Este no fue el problema a pesar de que la repetición muestra claramente que el RB debería haber estado muy por debajo antes de anotar. El problema en sí fue que el entrenador del León, el entrenador del equipo contrario, decidió impugnar la llamada del árbitro antes de que se ratificara el touchdown en sí. Los árbitros estaban tan enojados que fueron desafiados y permitieron que el touchdown se mantuviera sin revisar la película. Básicamente, el entrenador de los Lions no está de acuerdo con la situación antes de que un funcionario oficial tome una decisión. Luego fue castigado por ello a pesar de que tenía razón. Ha habido muchos escándalos en la historia del deporte, pero el peor, en mi opinión, tiene que ser el escándalo de abuso sexual infantil de Penn State. El exentrenador de fútbol americano Jerry Sandusky fue declarado culpable de abusar sexualmente de varios menores durante un lapso de varios años. Y hubo acusaciones de encubrimiento por parte de los funcionarios de la universidad. Fue una revelación impactante y repugnante que sacudió el mundo del deporte y más allá. Mujeres trans ganadoras de eventos deportivos exclusivos para mujeres. Tendría que decir que en 1994, cuando el exmarido de Tonya Harding, Jeff Gillooly, orquestó un ataque contra su compañera rival de patinaje estadounidense, Nancy Kerrigan, fue golpeada en la pierna y le causó una lesión grave, la única persona que se interpone en el camino de Harding para formar parte del equipo olímpico. El que me vino a la mente de inmediato fue el médico de gimnasia. El doctor Nassar, creo, que las gimnastas de SA como Simone Biles y Ali Riasman. La razón es que fue un escándalo tan grande, como si SA no fuera lo suficientemente malo, fue que la Asociación Mundial de Gimnasia lo encubrió por completo. Escoria del hombre tierra, ojalá se pudra en la cárcel. Se aprovechó de la inocencia de esas chicas afirmando estar haciendo los exámenes médicos necesarios. Desagradable. Las consecuencias del desastre de Hillsborough. 97 aficionados al fútbol murieron por aplastamiento en la semifinal de la Copa FA en 1989 en el estadio de Hillsborough. Sheffield, la policía los culpó por el desastre. Y los tabloides los difamaron. Incluido el infame titular, La Verdad, en The Sun. Se necesitaron 2 informes independientes y casi 30 años para limpiar los nombres de los fanáticos. Toda la culpa se atribuyó a las acciones de la policía. El ayuntamiento autorizó un estadio claramente decrépito con numerosas violaciones de las normas básicas de salud y seguridad. Y la pobre respuesta de emergencia. Otras acciones notables incluyeron que la policía hiciera pruebas de alcohol en sangre a víctimas de 10 años. La autopsia concluyó que todos los fanáticos estaban muertos 15 minutos después del inicio del aplastamiento a pesar de numerosos informes de que estos fanáticos estaban vivos 1 hora después. Y CCTV, la sala de control fue irrumpida misteriosamente en la noche posterior al desastre y solo se robaron las cintas del stand donde tuvo lugar el aplastamiento. Algunas familias nunca llegaron a ver a sus seres queridos limpiar sus nombres.
El retiro de Michael Jordan en 1993 conmocionó a todo el mundo de la NBA. Los Chicago Bulls venían de ganar 3 títulos de la NBA. Y Jordan ya había ganado el premio al jugador más valioso 3 veces en su carrera. Además de llevar a USA Basketball a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Pero mientras que la historia oficial del retiro de Jordan rodeaba la reciente muerte de su padre y su deseo de jugar béisbol, la verdad podría haber sido algo completamente diferente. Una de las grandes leyendas urbanas de la NBA sigue siendo que el entonces comisionado David Stern suspendió a Jordan debido a las deudas acumuladas por sus notorios hábitos de juego. Los Blackhawks de Chicago encubrieron la violación de un jugador por parte de uno de sus entrenadores durante 20 años. Silenciosamente dejaron ir al entrenador fuera de temporada después de ganar la Copa Stanley porque no querían contaminar la memoria de esa victoria en el campeonato. El entrenador pasó a entrenar a niños de secundaria y luego agredió sexualmente a un niño. Si hubieran denunciado la violación a las autoridades correspondientes en lugar de encubrirla, podrían haber evitado que un niño fuera agredido sexualmente. Hay un montón de detalles realmente repugnantes que probablemente no entendería bien si tratara de escribirlos aquí. Pero una investigación completa fue realizada por un tercero. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.